A ver, mi idea es hacer un tour pequeñito con una barquita pequeña de remos por uno de los canales del Mekong. Entonces les he dicho, oye, yo quiero solo la barquita. No, la barquita no se puede porque forma parte de un pack. Y digo, bueno, ya veremos. Pues acabo de improvisar una comida. Voy a seguir buscando a ver si puedo encontrar el famoso tour. Muy buenos días, no son ni las 7 de la mañana y estoy aquí en un barquito ya y me dirijo a visitar el mercado flotante del Mekong Delta, el que se llama de Kai Rang, de los muchos que hay en el Mekong. Como he llegado a este barquito ha sido un poco inverosímil, estaba conduciendo hacia la zona y de algún modo me han reconocido como turista a pesar de ir con casco y máscara. Me han venido por detrás y me han enseñado una tarjeta que había un dibujito de un barco como este y me han dicho, vente, vente, sígueme, ¿quieres? Evidentemente con lenguaje corporal. Y le he seguido. Me cobra 20, que esto es $1. Come on, come on. La verdad que lo tiene muy bien montado, el desayuno en un barco, el café en otro y luego te llevan al de su amigo para que te comas la piña y la verdad que me parece muy bien. Estoy cubriendo los 100 y pico de kilómetros que separan Cantó de Mito, dónde estaba y a dónde voy. La verdad que la carretera está bastante bien, es como una especie de autovía, la velocidad media es unos 60-70 por hora, no hay muchos baches y aunque parezca lento, esa velocidad media está muy bien, la verdad que está muy bien. Lo que pasa es que hay de todo, el autobús que te pasa a 2 metros a 80 por hora, el de la bici que cruza la carretera, el que transporta el mueble de cristal, bueno, un montón de cosas y todo esto lo he visto hoy. A ver, mi idea es hacer un tour pequeñito con una barquita pequeña de remos por uno de los canales del Mekong. Y aquí estoy encontrando sitios que me dicen que bueno, me están diciendo que tengo que coger el pack entero, que incluye el barco grande, la barquita pequeña, no sé qué de dar comer a los cocodrilos, la fábrica de caramelos de coco, un paseo con un carro y un burro. A ver, que no quiero todo eso. Además me sale bastante caro porque cuanta más gente hay, pues más barato es, pero yo viajando solo y en época de COVID que no hay turismo, pues sale bastante caro. Entonces les he dicho, oye, yo quiero solo la barquita. No, la barquita no se puede porque forma parte de un pack. Y digo, bueno, ya veremos. Así que estoy dando vueltas, estoy preguntando a la gente, estoy cogiendo pistas de dónde puede ser este sitio y estoy buscando los de la barquita para irme yo directamente con ellos y hacer un pequeño tour por el canal y ya está, así de simple. Así que nada, voy a seguir buscando. Pues acabo de improvisar una comida, iba conduciendo y he visto esta señora que tiene este puesto aquí al lado de la carretera. He visto que tenía zumo de caña de azúcar y tenía esta especie de paquetitos que en su interior contienen arroz. Y nada, me he parado aquí, le pido un zumo y uno de estos paquetitos. Aquí lo tenéis, de arroz. Está muy bueno. Creo que en su interior hay judías y como una crema de cacahuete. Buenísimo. Han sido 5.000 por cada paquetito y 10.000 por el zumo, un total de 20.000, que esto es menos de €1. Y nada, voy a seguir buscando a ver si puedo encontrar el famoso tour. La pagoda de Binh Trak es una de las más populares del Delta y está aquí, en la ciudad de Mito. Su construcción finalizó en 1850, pero en los siguientes 50 años, debido a la guerra de los franceses y a una tormenta tropical, la tuvieron que reconstruir, además de ampliarla y hacerla más bonita. Y para construirla se sirvieron de los mejores artesanos del país, que en ese momento estaban en Hue, la capital imperial de aquel entonces. ¡Wow! Es súper bonito. Y por lo que he leído, esta pagoda es una mezcla de Oriente y Occidente. Arquitectura vietnamita con un toque japonés, arcos románicos y un toque renacentista. Todo esto, aparentemente, mezclado.
Y este increíble Buda de aquí detrás mío simboliza felicidad y fortuna. ¿Qué va a simbolizar si no? Y al final, después de dar muchas y muchas vueltas con la moto, he conseguido encontrar el sitio de las barquitas. De hecho, es la primera isla que he parado y pensaba que no era esta y me he ido a la otra. Y ahora he estado de vuelta y preguntando un poco a los locales y tal, pues he encontrado el sitio. He llegado aquí, no me han hecho ni puto caso, estaban todos tumbados en la hamaca y cuando me he quitado la máscara y han visto que era extranjero se han movido todos. Y ya está. Así que me voy a dar un paseo relajante por el Mekong Delta. Así sí, joder, cómo me ha costado encontrarlo, de verdad. Así. Y por cierto, ¿sabías que el río Mekong nace en los altiplanos del Tíbet? Cruzando China, Myanmar o Birmania, Laos, Camboya y desembocando en Vietnam, 4.500 kilómetros. Flipa. Y durante la guerra con Estados Unidos, la zona del Mekong Delta, que es una zona enorme, fue una zona muy difícil, porque el Mekong se compone de aguas pantanosas, arrozales, mucha vegetación, zonas abiertas, zonas cerradas, y meterse ahí era meterse en un lío que te cagas. Además, como los vietnamitas, los que vivían aquí, lo tenían muy controlado, los que venían de afuera, cuando hacían incursiones, pues, bueno, ya sabemos todos cómo fue la guerra de Vietnam, ¿verdad? A ver, el pasillo no mata, todo se ha dicho, me lo esperaba un poco más aislado, pero bueno, está bien, estamos de vuelta ya. Creo que el kilómetro de ida y vuelta es 1 en total, pero bueno,